sí. Y dame un momentito para poner el slideshow. Ok. Ahí están. Sí, Ok. Ya la tienen entonces. Perfecto. Eh, Vamos a empezar hablando por el tema de qué cosas realmente nos empiezan a cambiar la manera en que nosotros debemos desarrollar estrategias. Y hay cuatro elementos fundamentales que nos afectan. Empezamos por el tema de entorno, donde verdaderamente estamos empezando a ver cada día más los mergers, las adquisiciones, las expansiones, los right sizing, los downsizing, los crecimientos, que si el triple bottom line, donde quiere impactar la sociedad, donde quiere impactar a la par tener empresas verdes, y como consecuencia todas estas cosas nos afectan una estrategia. Cuando hablamos de personas, y solamente menciono algunos de los puntos claves, pero realmente hay mucho más detrás de cada uno de estos bloques. Estamos hablando de destrezas especializadas que a veces se demandan en un liderazgo nuevo, emergente, brechas en el liderazgo. Vamos a ver más adelante que continúa siendo el tema número uno de desafío a nivel organizacional en el globo entero. La escasez de líderes es impresionante. La diversidad generacional, ahora mismo tenemos por lo menos 3 o 4 generaciones en algunas empresas donde están interactuando cada una de esas generaciones con valores distintos, con demandas distintas, con expectativas distintas y con liderazgos distintos. También no podemos dejar de lado el tema de los equipos remotos, porque fíjense que muchas organizaciones ya permiten trabajar desde la casa, como yo, que trabajo desde mi casa, y otras tienen localidades remotas, y esto también representa un desafío al momento de nosotros pensar en estrategias de desarrollo. En cuanto a tecnología, estamos viendo que la tecnología muchas veces nos puede servir, pero a la par, si no es muy bien manejada, puede convertirse en un desafío. Pero algunas de las cosas que sí nos ayudan son cosas como las herramientas online y lo que llamamos on demand, perfiles de talentos, redes sociales, etcétera, pero que no podemos pensar en una estrategia sin considerar todos esos elementos, ya sea porque me sirven y son vehículos, o porque si no lo hago me pueden trabajar en contra. Y por último, y no menos importante, los procesos, lo que llamamos reestructuras, reorganizaciones. Aquí entramos en procesos de estrategias de liderazgo como tal. ¿Qué estrategia tengo para los high performers? Liderazgos nuevos, estrategias de desarrollo como tal. Y como ven, podemos estar hablando todo el día nada más que de este cuadrito, pero la idea es que tengan una oportunidad de ver cuáles son las vertientes que de verdad me afectan antes de yo ni siquiera empezar a pensar en cómo yo hago una estrategia integral. La primera pregunta que nos hacemos es por qué algunos líderes ejecutan estrategias que generan resultados excelentes mientras otros fracasan en traducir esta estrategia. Y yo quiero pensar que la clave está en la habilidad colectiva de liderar estratégicamente para lograr un alto desempeño. Señores, no se trata de liderazgos aislados y de crear buenos líderes. Se trata de cómo yo colectivamente puedo orquestar de manera estratégica un liderazgo que me permita ese alto desempeño. Entonces son muchas las cosas que hay que integrar y muchos los factores que hay que considerar, pero vamos a hablar de algunos de ellos hoy. Para empezar, quiero mencionarle algunas cosas que estos ejecutivos de alto desempeño hacen, porque es importante saber qué conductas estas empresas de alto desempeño tienen y cómo nos permiten trabajar y aprender de ellos, ¿verdad? Para empezar, invierten tiempo en preguntas estratégicas que a la par las presentan no solo qué tengo que hacer de manera estratégica, sino cómo, qué liderazgo yo necesito, cómo debo actuar, qué debemos hacer como líderes para que esta estrategia se cumpla, más allá del resultado. Y antes, quiero decir que 20 o 25 años atrás, no había tanto énfasis en los temas de liderazgo como lo hay hoy en día. Se ha descubierto cada vez más la importancia, ¿verdad?, de que el líder tiene un papel muy, muy, muy importante, y que es a través de la gente, que no podemos considerar solamente los resultados, sino también cómo son esos comportamientos que se esperan del liderazgo.
Estos líderes también hacen distinción entre el proceso de planificación estratégica y cómo liderar estratégicamente para lograr esos resultados positivos, muy alineado con lo que dije anteriormente. Eh, También saben que un buen liderazgo es crear buenos líderes. Señores, esto es clave, porque cuando nosotros hablamos de crear líderes, prácticas disyuntadas donde a veces nos esforzamos muchísimo en cumplir horas de aprendizajes, de capacitación, etcétera, llevar a cabo programas, y de momento miramos hacia atrás y dijimos, la estrategia no se cumplió, pero ¿por qué? Y es que yo puedo tener líderes muy buenos, pero si no están direccionados con un liderazgo estratégico, igualmente ese esfuerzo puede perderse. O a veces perdemos líderes porque dicen, espérate, yo soy muy bueno en lo que hago, pero no siento que logro, ¿no? Eh, por otro lado, también reconocen cuando la estrategia pierde sentido para las personas, y es que cuando la gente deja de saber en qué yo contribuyo a esa estrategia, ya empiezo a perder lo que llamamos el compromiso emocional y no voy a entender las directrices que me dan. Me dicen, haga aquello o haga lo otro, y tú dices, pero ¿por qué? ¿Para qué vamos a hacer esto? Entonces, es importante que en toda estrategia también la gente sepa qué estoy haciendo, para qué lo estoy haciendo, cómo contribuyo a esa estrategia. Y finalmente, y no menos importante, creo que debemos enfatizar que prestar atención a la estrategia de liderazgo en conjunto a la estrategia de negocio para lograr un desempeño superior es la clave. Al fin y al cabo se trata de lograr resultados, de crear líderes fuertes, sí, que puedan lograr los resultados de la organización. En nuestra analogía, estoy usando aquí un modelo de Bersin and Associates del 2012 que me gusta muchísimo, porque fíjense que en esta analogía de la casa, ¿verdad? Los fundamentos para crear una estrategia de liderazgo siempre van a ser la estrategia del negocio, pero el techo de esa casita es como tal la estrategia de liderazgo. Y fíjense que entonces entre esas dos es que tenemos lo que llamamos desarrollo de liderazgo y todo lo que es la parte estratégica de cómo lo voy a desarrollar. En otras palabras, la estrategia de liderazgo es esencial antes de comenzar con el desarrollo de líderes. No debemos comenzar con un desarrollo de líderes sin tener una estrategia bien definida. Para entrar de lleno en el tema de nosotros, que son los 5 elementos fundamentales para una estrategia de liderazgo exitosa, y quise hacerlos en 5 por varias razones. Uno, porque por el espacio que tenemos, y esto se amplía, ¿verdad? Detrás de cada una de estas vertientes hay un mundo, pero vamos a tratar de sintetizarlo lo más posible, y yo me pongo a la disposición de cada uno de ustedes para poder abundar sobre cualquier tema en otro espacio. Empecemos con nombrarlos y después vamos a ir a cada uno de ellos con un poco de detalle. El primero viene a ser los conductores estratégicos para el liderazgo, que vamos a, como ya mencioné, a hablar de ello en detalle. El segundo viene a ser la cultura de liderazgo. El tercero viene a ser los sistemas de talento. El cuarto viene a ser el diseño organizacional. Y en el quinto tenemos la maximización de potencial, que ya mismo voy a explicar qué quiere decir eso. Comenzamos con el primer elemento, que son los conductores estratégicos para el liderazgo. La pregunta que nos hacemos aquí es: ¿qué es esencial para que colectivamente los líderes de la organización logren ejecutar la estrategia organizacional exitosamente? Y cuando hablamos de esto, entonces decimos que hay que revisar la estrategia del negocio e identificar los requisitos y competencias de liderazgo necesarias para ejecutarla. Clarifica también lo que no es necesario. Señores, cuando yo defino lo que quiero, como dicen los buenos americanos, por default, por consecuencia, estamos también clarificando lo que no deseamos. Sí, ¿están conmigo? Liliana, dame una señal que estamos bien. Estamos bien, Edith. Dale tranquila, continúa. Gracias. Sí, Vale. es que de momento escucho un eco. Gracias. Dale. Por último y no menos importante, asegurar el alineamiento
es un requisito indispensable. Una de las cosas que nos ocurren con frecuencia también es que nos dicen, ok, queremos hacer un plan de desarrollo para fortalecer las competencias XY. Ah, pues qué bueno que tienes un plan de competencia. Cuéntame cuándo fue la última vez que lo revisaste. Pues no, mire, acabamos de terminarlo hace 2 años y eso costó tanto trabajo que no lo vamos a cambiar en buen tiempo. Ok, ¿cuándo fue que cambió tu estrategia de negocio? Ah, el año pasado. Ya tenemos una disyuntiva, o sea, es bien importante que tu mapa de competencias, que todo lo que estás haciendo en términos de estructura organizacional esté bien alineado a lo que la empresa está buscando en términos estratégicos de negocio. Y aquí voy a dar un ejemplo. Digamos que la estrategia del negocio es la expansión a mercados internacionales, entonces un conductor clave, para dar claridad a qué me refiero con conductores, puede ser la búsqueda de agilidad cultural, entre otros. Esto es sencillamente un ejemplo. Lo definimos como promover la predisposición de apreciar la diversidad y desarrollar la inteligencia cultural para operar en territorios no familiares. Por otro lado, puedo tener una estrategia distinta, como centralizar funciones para ganar eficiencia. Y aquí estaríamos buscando un conductor de crear colaboración, definido en cómo yo convierto estas situaciones de conflicto en situaciones ganadoras o de añadir valor a la empresa. Entonces, como ven, el tema de poder alinear la estrategia de negocio junto con esos conductores es clave. Y si yo no lo defino con tiempo, puedo estar manejando, gestionando, definiendo un liderazgo que no necesariamente es el que necesito para ejecutar la estrategia. En el elemento 2, cuando hablamos de cultura del liderazgo, este es un tema que me divierte muchísimo, nos preguntamos qué tipo de cultura es necesaria que los líderes creen, o sea, que ellos puedan crear con el fin de fomentar el éxito de la organización. ¿Cómo debemos ser como cultura de liderazgo? Y es que, señores, el tema de la cultura de la empresa también tiene mucho que ver cuando vamos a hablar de una estrategia de negocios que quiere ser, no sé, global o expandir a mercados internacionales, como fue el ejemplo anterior, y vemos una estructura jerárquica donde se maneja desde el poder, desde la posición, desde el título. Obviamente eso va a ser un poco más difícil para alcanzar esa estrategia antes que una que sea pues lo que llamamos interdependiente. Vamos a ver esos estilos en este momento. Voy a usar un modelo de Maguire y Rhodes del 2009 que está muy bueno porque me lo pone muy simple. Dice que hay 3 tipos. La primera es la dependiente, donde la cultura de liderazgo opera bajo la creencia de que las personas en autoridad son responsables del liderazgo. Es como la que acabo de describir, donde depende del título, tú eres responsable por ser el líder. O sea, te doy un título y ya eres líder. La independiente, que es la cultura de liderazgo que opera bajo la creencia de que el liderazgo emerge de la experticia individual y de las acciones heroicas, o sea, el que se destaca, el que es muy bueno, el que tiene potencial, ese es el que tiene que ser líder. Y finalmente, la cultura interdependiente, esta es la cultura que utilizó GE, de la más que puedo conocer por mi experiencia con General Electric, dice que opera bajo la creencia de que el liderazgo es una actividad colectiva para el beneficio de la organización en su totalidad. Y entonces aquí, al yo decir interdependiente, estamos haciendo a todo el mundo responsable por ese liderazgo. Lo importante aquí es saber que las creencias, ¿verdad? Dependiendo de cómo yo veo el líder, o el liderazgo en este caso, esas creencias van a guiar los comportamientos de estos líderes. Estos comportamientos, a la vez que empiezan a ser repetitivos, se convierten en prácticas de liderazgo y finalmente estas prácticas se convierten en los esquemas culturales. Entonces, por eso es que es tan importante identificar muy claramente qué cultura de liderazgo yo tengo en esta organización. Además, sabemos que los seguidores van a imitar mucho lo que los líderes hacen, ¿verdad? Entonces, es importante hacer este análisis de fondo y asegurarnos de que si hay que cambiar la estrategia y hay que hacer una estrategia de liderazgo, preguntarme
debo cambiar, debo analizar dónde está la cultura de mi compañía hoy y qué tengo que hacer desde el liderazgo y desde las estrategias de desarrollo para que esta cultura empiece a cambiar. En el elemento 3 hablamos de sistemas de talento y en los sistemas pues obviamente nos preguntamos si estos sistemas y la arquitectura de liderazgo como tal, ya estamos hablando más de estructuras y cosas así, están alineados con las competencias y la cultura deseada. O sea, primero yo definí qué quiero, cómo quiero que estos líderes se comporten. Segundo, nos fuimos a ver cómo es esa cultura que tengo en la organización y cuál es la que deseo, dónde está esa brecha. Y tercero, dónde estarían entonces esas competencias esos sistemas, de talento y cómo deben fomentar o ayudar frente a las competencias y la cultura que yo deseo. Aquí solamente un dato que nos confirma en un estudio muy sólido que hizo la Morox, Campbell Smith en el 2009, dice que la brecha de liderazgo en el pipeline es el desafío más grande relacionado a la gestión de talento. Sin embargo, yo te puedo citar, no sé, en una de las presentaciones que hice recientemente, encontré sobre 25 citas que confirman que la brecha de liderazgo a nivel global es el desafío número 1 de las empresas. Es interesante porque cuando tú sales a buscar de qué se escribe más de liderazgo que de cualquier otro tema. Entonces tú dices, ¿cómo es que con tanto material allá afuera tenemos todavía unos desafíos de liderazgo en las organizaciones? Señores, y es que yo creo que se ha trabajado el liderazgo desde un aspecto muy individualista, de cómo yo soy un mejor líder, de cómo formo mejores líderes, y la parte colectiva se nos va quedando atrás. La estrategia de liderazgo debe comprender la necesidad de atraer, retener y desarrollar personas talentosas, sobre todo aquellas que son las requeridas para tú alcanzar tus metas de la organización. Y deben estar permeadas a través de la organización. No podemos pensar solamente en el tope y dejar los medios e incluso las personas de primer nivel que ejercen algún tipo de liderazgo. Yo quiero pensar que en una buena estrategia de liderazgo estamos viendo cada empleado como un líder desde su puesto, desde su posición, desde su rol. La sostenibilidad de talento pues nos va a implicar una visión integral de los sistemas de talento, procesos, métricas, y específicamente vamos a hablar de algunos de ellos. Por ejemplo, cómo voy generando compromiso y participación de los ejecutivos, la identificación, desarrollo y sucesión de talento crítico, cómo están mis estrategias, mis iniciativas en esas áreas, cómo están mis iniciativas de aprendizaje y desarrollo como tal, el desarrollo y despliegue de modelos de competencia, porque hay veces que también me he encontrado donde el modelo de competencias está muy bien hecho, muy bien diseñado, pero muy guardadito en la oficina de recursos humanos o en el alto nivel. Entonces tú dices, ¿para qué te sirve ahí? O sea, ¿cómo lo vas a desplegar a través de la organización? ¿A qué niveles lo vas a desplegar? ¿Y en qué cosas va a permear? Si tú tienes un modelo de competencia y todavía estás haciendo una evaluación anual que no está frente a esas competencias, pues está disyuntado. ¿Cómo vamos a trabajar con eso? Las redes de conocimiento, muy importante dentro de la organización. Yo estoy trabajando hace algunos 3 años con el Ministerio de Educación Nacional de Colombia y una de las cosas que ellos están haciendo son estas redes de conocimiento, le llaman centros de excelencia, algo así, donde el conocimiento es manejado y compartido, porque también es importante ir dejando, sobre todo por el tema de brechas generacionales y todo este tema de diversidad, las generaciones más antiguas manejaban mucho desde el conocimiento. Yo tengo el conocimiento, yo soy el líder y yo te digo cómo hacerlo. Entonces, hoy en día el conocimiento es más compartido. ¿Cómo yo voy desarrollando eso y cómo me aseguro que la organización tiene un manejo de conocimiento para que cuando se me fue fulano o sutano no se perdió ese conocimiento? ¿Cómo lo integro en todo lo que es el desarrollo de líderes a la par?
La gestión de desempeño no debe ser algo que debemos dejar fuera, pues porque la gente va a hacer lo que tú le mides. O sea, es importante que tu gestión de desempeño, pues qué chévere, hiciste el mapa de competencias, tienes todo más o menos alineado, pero sigues midiendo a la gente como la medías hace 2 años, o 3 años, o 4 años. Con suerte, ¿verdad? Porque he estado en compañías que hacen 10 años que no cambian la gestión de desempeño. Entonces tú dices, pero si me sigues midiendo como antes, ¿qué cosas yo voy a cambiar? Los sistemas de reconocimiento y recompensa, o sea, estamos buscando alto potencial, pero todavía recompensamos cuánto tiempo dura la gente en el empleo. O sea, estamos recompensando por un seniority cuando lo que estoy buscando es alto desempeño. Entonces, esa desintegración a veces de los mensajes que le enviamos a la gente deben estar capturados en esta estrategia para que podamos tener una estrategia muy coherente, integral, y que nos permita en todas las cosas que hacemos ir caminando hacia esa dinámica de la empresa frente a su estrategia y a la par cómo logran esos resultados. El sourcing y reclutamiento no dejan de ser importantes, puesto que lo que yo quiero lograr dentro de la empresa también debe ser algo que se refleje desde que yo empiezo a buscar un candidato. O sea, es importante que esa imagen, que esos valores, que esas competencias estén allá afuera, que la conozcan mis clientes, que las conozcan mis candidatos, que las conozcan todo el mundo, porque es lo que te da carácter organizacional y habla sobre la estrategia que tienes adentro para desarrollar líderes. Yo lo resumo básicamente en cómo los líderes de recursos humanos deben servir de promotores de talento en la organización, desde la A a la Z, desde el sourcing hasta el momento en que ese empleado se va a retirar. A través de todo eso, yo creo que nosotros tenemos una labor muy fuerte en cómo nosotros promovemos talento para alcanzar resultados extraordinarios. Punto. En el elemento 4, estamos hablando de diseño organizacional y la pregunta que nos hacemos aquí es si la estructura organizacional, los sistemas y procesos están fortaleciendo esa cultura de liderazgo en su habilidad de apoyar la estrategia del negocio. O sea, la cultura del liderazgo me apoya a la estrategia, pero cómo los sistemas y procesos de verdad le están hablando a esa cultura para juntos poder apoyar ese bottom line impact, ¿verdad? Que decimos en inglés. El diseño organizacional debe ser conductivo a la estrategia. Acordémonos, señores, que esto puede ayudarnos y nos puede desayudar a la par. O sea, cuán importante es este elemento. O sea, yo he visto organizaciones que quieren alcanzar una estrategia XY, pero su estructura responde a otra cosa. Por ejemplo, quieren alcanzar un mercado global, pero todavía están muy centralizados en la manera en que manejan sus unidades de portal, por ejemplo, mercadeos, recursos humanos, etcétera. Una cosa importante que yo creo que no debo dejar de mencionar, aunque no es parte del material, es cómo nosotros logramos sentarnos en las mesas estratégicas. ¿Cómo yo logro como profesional de gestión de talento o de desarrollo organizacional ser parte de esa mesa estratégica? Porque somos nosotros los llamados a decir, entonces si tú quieres lograr esto, con la gente debemos hacer aquello. Entonces es importante lograr posicionarnos en una calidad donde nos veamos con mentes estratégicas y sistémicas para poder impactar la organización. Aquí tenemos 2 elementos, uno va a ser estructura y el otro va a ser sistemas. Empecemos por estructura. En estructura, la pregunta que nos hacemos es, ¿encaja la orientación estratégica de la organización con su estructura? Y les doy un ejemplo. El negocio está orientado alrededor del dominio de marcas. Yo lo que quiero es manejar marcas, diferentes marcas como negocio. Y quizás una estructura funcional, como por ejemplo mercadeo, finanzas, producción, etcétera, reportando un CEO, puede ser un buen fit. Pero si por el contrario, yo lo que quiero es crecer territorialmente, expandirme a través del globo,
entonces quizás una estructura funcional no es el mejor fit. Entonces tendría que hablar quizás de lo que llamamos business units o unidades de negocio. Eso parece ser muy simplista, pero a grandes rasgos lo que estamos preguntándonos es si esto es lo que la organización quiere alcanzar, cómo esa estructura ayuda o desayuda a que se alcance esa meta. En realidad no hay un diseño ideal, la decisión es intencional dependiendo de lo que se requiere para operar efectivamente y el por qué. Aquí la pregunta siempre va a ser la estrategia tiene que dictar cuál es el diseño, cuál es la estructura que debe tener la organización. Y rompamos mitos, o sea, empecemos a pensar que no hay una estrategia que diga, para esta estrategia, este es el que te sirve. Yo creo que eso se define en la mesa estratégica. Cuando se está definiendo esa estrategia, se está diciendo cómo debe fluir el proceso, cómo debe fluir esa estructura, de manera de que puede ser un híbrido. Puede ser que en algunas áreas yo tenga una estructura funcional y en otras la tenga por business unit. No lo sé. Todo va a depender de lo que allí se negocie y de lo que allí se entienda que es lo que nos funciona. Entonces hay que romper el mito de que lo que hace tal empresa me aplica a mí porque primero usted no es tal empresa y segundo usted no está en la misma etapa que está tal empresa. Entonces, ¿dónde estamos en el tiempo y en el contexto para hacer una gestión de cambio o copiar un modelo? Es bien, bien importante. Yo he visto algunas empresas triunfar compartiendo buenas prácticas, pero también he visto otras que han querido copiar prácticas porque las han encontrado muy buenas y no sé, pues Apple logró tal y tal y tal y tenemos que hacer lo que Apple o Google hace y usted ni es Apple ni es Google. Entonces, hay que mirar aspectos con profundidad. O sea, si usted no tiene un Steve Jobs como CEO, pues usted no puede ser Apple. Entonces, eso es bien importante tenerlo en mente, ¿verdad? Por eso hablábamos ahorita de cuál era la cultura de la organización. En cuanto a sistemas, estamos hablando de sistemas que afectan el comportamiento humano, por lo tanto deben estar diseñados para promover los comportamientos que apoyan a la estrategia. Cuando tú a mí me recompensas por, como hablaba ahorita, por seniority, yo voy a ser una persona que a lo mejor me quiero dirigir a hacer lo que tenga que hacer para sobrevivir en el trabajo muchos años. Eso no necesariamente me empuja a ser un mejor ejecutor, pero si tú me mides por mis resultados, con toda seguridad, yo puedo entonces empezar a pensar que tengo que producir más. Es igual con los temas de equipos, o sea, si tú me mides a carácter individual, pero lo que quieres es solamente lograr una estrategia de team building o de team efficiencies, pues la recompensa también hay que pensar a nivel de equipo, cómo ese equipo se puede recompensar como equipo, no en carácter individual exclusivamente. Entonces ahí tenemos algunos desafíos, sobre todo en lo que yo le llamo los Big Fives de sistemas, ¿verdad? Los 5 grandes de sistemas, que son el sistema de recompensa, recompensa con una M, comunicación, aprendizaje, red social y controles. En cuanto a maximizar el potencial, que es el quinto elemento, yo le llamo desatando el potencial, utilizar la capacidad máxima de todo el potencial que tiene una empresa. Tenemos que hablar de varias cosas, pero lo primero que debemos reconocer es que el talento permite que la estrategia se realice, se refine, se reinvente a través de la vida de la organización. Entonces, es a ese talento que yo debo apuntarle y quiero pensar que todo el mundo tiene talento. O sea, es como yo saco lo mejor de cada persona que yo tengo en la empresa y podemos llevarlos a niveles de ejecución más elevados. Como yo llevo las personas de bajo desempeño a desempeño medio, las de desempeño medio a desempeño alto, y cómo sigo logrando que mi empresa se esté renovando constantemente y mantengo la sostenibilidad del negocio. Aquí quiero ponerles un modelo interesante, ojalá que lo encuentren tan interesante como yo, donde si miramos la base de este modelo, y aquí estamos enmarcando ahora los conceptos que acabamos de discutir, fíjense que abajo está la marca de liderazgo y la cultura de liderazgo como la base de este modelo. En el tope tenemos la estrategia
A los lados, las columnas nos dicen que debe haber una organización, que debe haber una gobernanza y que debe haber una gestión. Con eso me refiero a que desde lo más alto de la organización debemos tener gente que se ocupa de que estas cosas se cumplan y que se cumplan orquestadamente, que se cumplan con planes, que se revisen. De la misma manera que revisamos producción, que revisamos servicios, revisamos finanzas, hacemos estados financieros, etcétera, debemos estar mirando constantemente dónde estamos con el pool de talento, cómo se están cumpliendo estos planes, porque debe ser muy, muy desde la estrategia el que haya gente desde alto nivel en esta gobernanza y no tan solo el tema de recursos humanos, o eso es un problema de recursos humanos de desarrollo organizacional, sino que debe ser un grupo mixto que procure que todos estos elementos se cumplan. En el otro lado tenemos la medición. Obviamente, si vamos a trabajar con planes, debemos tener indicadores de desempeño para cada una de estas áreas, no solamente para el tema de desarrollo, ni cómo impactó, si les gustó el taller, si aprendieron algo, si se movieron. No, estoy hablando de cómo estamos impactando la productividad, cómo estamos impactando la estrategia, qué indicadores vamos a tener de que estamos apuntándole la estrategia constantemente de la organización, no tan solo la estrategia de liderazgo. Fíjense que debajo de la estrategia de liderazgo estamos hablando de las competencias y capacidades de liderazgo. Obviamente yo debo definir la audiencia, y la audiencia aquí es distinta para cada empresa. O sea, aquí yo tengo esta manera de ejemplo, como los líderes emergentes, líderes de primer nivel, líderes de niveles medios, seniors, ejecutivos alto potencial, pero usted puede tener incluso líderes de primer nivel, gente de entrada, etcétera. La audiencia de cada empresa está definida de acuerdo a la estrategia de liderazgo que hayan definido, perdón. Fíjense que entonces todo esto que yo les acabo de describir sirve de marco para este cuadrito anaranjado que viene a ser entonces cómo yo desarrollo el liderazgo de la gente. Y ese es un tema que vamos a discutir después en otra sala. Pero el marco de referencia para poder llegar a esa estrategia de desarrollo viene a ser tener una buena cultura de liderazgo de base, una estrategia muy bien definida, unas competencias y capacidades de liderazgo bastante definidas, sostenidas por un lado con la organización, gobernanza y gestión, y por el otro con las métricas. Liliana, ¿cuánto tiempo nos queda, por favor? Nos quedan 5 minutos, Edith. Qué bueno, ok. Entonces, qué bueno, porque entonces me da tiempo de llegar a donde quería. Bien. Finalmente, quiero enseñarles un poquito de este marco de trabajo que les acabo de decir, cómo lo vamos a romper en dos partes. Hablamos de la estrategia de liderazgo como tal, y decimos que una estrategia de liderazgo es el modelo de cómo una organización tiene previsto alcanzar sus objetivos de negocio mediante el aprovechamiento de sus líderes. Y va a considerar diferentes puntos. O sea, va a considerar, ya lo hemos dicho repetidamente, la estrategia de negocios, las partes interesadas, o sea, quiénes tienen aquí, quiénes aquí juegan, quiénes son los tomadecisiones, los que dirigen esta estrategia, los que van a impartir, los que van a ejecutar, los que tienen poder de veto, etcétera, etcétera. Vamos a considerar la estructura organizacional actual y la deseada. La gobernanza, quiénes son las personas que van a velar porque esto se cumpla, con cuánta frecuencia, cómo lo van a medir, etcétera. El plan de fuerza laboral es importantísimo, pues porque yo tengo que saber quiénes son los que van a ser los jugadores, ¿verdad? ¿Cuál es la estrategia de gestión de talento? Y queremos sugerir que una buena estrategia de liderazgo debe permear, como dije ahorita, todos los aspectos de gestión de talento. No nos quedemos solamente en cómo desarrollar líderes, porque a veces estamos desarrollando líderes para dárselos a nuestros competidores o para perderlos más tarde porque no encuentran su propósito en la empresa. Las implicaciones regionales o globales, o sea, de qué manera esto nos va a afectar. Y
ya casi concluyendo, les doy 9 pasos a seguir para su construcción, que yo creo que si hay interés en otra sala se pueden entrar en un poco más de detalle. Pero lo primero es el alineamiento con las metas del negocio y qué cosas yo voy a estar mirando ahí. Básicamente voy a estar mirando de qué manera la empresa está persiguiendo una estrategia, si hay un crecimiento, si hay un merger, si hay una adquisición, si hay un tema de marcas o de crecer por territorios, qué es lo que busca la organización. Segundo, cuáles son las implicaciones para ese liderazgo, qué necesidades surgen de esa estrategia. Tercero, debo crear una visión y una filosofía de liderazgo como tal para que la gente sepa para dónde vamos como líderes. En algunas organizaciones que son de las más exitosas típicamente, tienden a definir el líder que queremos ser. Cuidado, ese debe ser un modelo que aunque en su momento se defina y se le ponga nombre y competencias, la gente debe comprender de inicio que puede cambiarse a medida que la estrategia cambia, porque como sugerí ahorita, es importante saber que si mi estrategia cambió, yo debo devolverme y revisar esas competencias y esas capacidades de liderazgo que tengo. Definir las audiencias, como hablamos, cuáles son los diferentes grupos que se van a considerar, si voy a considerar desde el primer nivel, si solamente queremos considerar los mandos altos hasta los mandos medios, etcétera. Debemos identificar los objetivos más importantes de desarrollo para los liderazgos, sobre todo cuál es el dominio de destrezas que debe tener, si tiene que, como los ejemplos que puse ahorita, si tiene que ser crear colaboración, en qué me voy a enfocar en el desarrollo de esos líderes, qué experiencia le voy a dar para que puedan aumentar esas ganancias. Seguimos con el desarrollo de métricas y planes de acción para cada meta, o sea, cada una de esas iniciativas obviamente va a tener una métrica, va a tener un plan de acción y debe ser revisado consistentemente tan y cual revisamos nuestro plan estratégico. O sea, una cosa es yo hacer el plan estratégico, como hice la distinción ahorita, y decir esto es lo que queremos hacer y por aquí es que vamos. Y otra cosa es preguntarnos cómo va la gente, tenemos la capacidad para seguir cumpliendo, tenemos la gente que se necesita, pero no es el número, es la capacidad, el potencial de las personas para poder alcanzar esa meta, que es muy distinto a tener la gente en su ¿verdad? El job fit, ¿verdad? Tengo la gente adecuada, en los puestos precisos, tengo todo cubierto. No, se trata de, frente a la estrategia, definimos que hay que crear colaboración o hay que trabajar con el tema de manejos de conflictos o innovación o lo que sea, y entonces cómo yo estoy preparando a la gente para esa innovación y para esos comportamientos esperados. Finalmente, una vez yo tengo ya este modelo, debo validarlo con las personas que definimos en el segundo punto. Y para implementar el modelo, siempre voy a sugerir que ustedes tengan un grupo piloto, que hagan un plan de comunicación. Señores, todas las estrategias deben tener planes de comunicación, porque qué bonito nos luce en el papel y cuando nos sentamos en estas reuniones todos sabemos, los que estábamos involucrados, de qué se trata. Pero si la gente desde el primer nivel no sabe para dónde va la empresa, igualmente yo quiero decir una expresión que usamos en Puerto Rico, es como tirar papel mojado al techo, a ver qué pega, ¿verdad? Pues porque la gente no sabe realmente lo que estoy haciendo, hacia dónde me lleva. Evaluar la retroalimentación del grupo piloto, validarla bien, escúchenlo, no se enamoren de sus modelos y pierdan el feedback que es tan rico, porque esas perspectivas nos ayudan a ser mejores y a poder crecer nuestro modelo. Hay que modificar el modelo de competencias frente a cada cambio estratégico. Hay que implementar modelos de competencia amarrando los procesos de reclutamiento, desempeño, desarrollo, sucesión al modelo de competencias. No lo dejen desbandado, no creen el modelo sin mirar desempeño, porque eso le toca a otra persona. No, tenemos que integrarnos y tenemos que asegurarnos que estamos caminando y tocando la misma música. Yo creo que hasta aquí hemos cubierto un poquito lo que es, ¿verdad? A grandes rasgos y en media hora, el tema de estrategias de liderazgo. En la próxima
en la próxima sala vamos a estar hablando del desarrollo de liderazgo como tal con las metodologías de 70-20-10. Quiero recordarles que la estrategia de liderazgo es esencial antes de comenzar con el desarrollo. Y me abro a cualquier comentario de cierre y preguntas en este momento. Pues Edith, muchísimas gracias por este tiempo. Creo que wow, es muy buena información para media hora, pero y creo que pues a todos los que estuvimos en la sala, hubo gente que entró y bueno, se cayó en la red y bueno, todos estos temas de internet, pero tenemos un buen grupo conectado que pues no aparece todavía en la plataforma, pero que nos están siguiendo, no tienen video, no tienen audio en sus equipos, entonces probablemente no van a poder hacer las preguntas. Sin embargo, a esas personas les abrimos la posibilidad de que nos escriban a nuestro correo electrónico a nuestro correo inspira@redliderazgo.com y nos envíen sus preguntas y finalmente en la próxima sala que vamos a tener pues prometo que vamos pues a procurar que estas personas estén para que puedan hacer sus preguntas del día de hoy. Por ahora, los que estamos conectados, ¿alguien tiene alguna pregunta que quiera hacerle a Edith? Sé que hay personas que no tienen audio o que no tienen video, pueden enviarme las preguntas por el chat. Mientras me envían las preguntas por el chat, si quieres Edith, si quieres deja de compartir pantalla. Ok. Solamente quería recordar algo más y era dejarles saber que vamos a estar hablando en nuestra próxima sala sobre los componentes esenciales y la estrategia de desarrollo como tal. Recalcando eso, te dejo entonces con tu